siempre, por la gracia de Dios, tenemos otra oportunidad para compartir algo de la Escritura. Y en este caso estamos tratando el tema de las consideraciones que tiene que tener quien se acerca a la Biblia para entender el Evangelio. En esta segunda parte estamos tratando de explicar cómo se puede entender el mensaje que está contenido en la Biblia y cómo comprender las diferencias con otras escuelas de interpretación. Y en esta lección 2 vamos a ver el tema de las dispensaciones. Así que vamos a intentar descubrir estos aspectos fundamentales que nos van a permitir observar mejor las enseñanzas bíblicas, pero desde una forma panorámica. Y lo primero que vamos a tratar de entender hoy es el concepto tiempo. Y el segundo aspecto, sí, las dispensaciones. Si nosotros imaginásemos el tema tiempo o la cronología del tiempo, porque en la Biblia hay dos palabras que se utilizan, tanto cronos como kairos, pero cronos es el tiempo cronológico que se puede medir, y entonces nosotros pensaríamos primero que nada en un círculo, como este círculo amarillo, que podría ser como una alianza de matrimonio que suele utilizarse como ejemplo para que, así como un círculo no tiene un punto de principio y un punto de fin, ese sería un concepto, entre comillas, del amor que se prometen dos personas cuando se casan. Pero usamos el símbolo del círculo para el tema del tiempo o la eternidad, y le ponemos como título eternidad justamente. Pero imaginemos que por un momento, con este rectángulo gris que colocamos abajo, estamos cortando la eternidad y extendemos la línea, y esa línea tiene un principio y tiene un fin, entonces eso se va a llamar cronos. En un momento en donde Dios decide que el universo se tiene que presentar con un esquema de tiempos, nos va a quedar el concepto de la eternidad pasada a la izquierda y el concepto de eternidad futura al final. Y así podíamos representar que desde que Dios decide crear el universo, la materia, hay un tiempo cronológico que va corriendo, y en ese tiempo cronológico se suceden los acontecimientos que encontramos en la Escritura. Y tenemos antes de Cristo y después de Cristo los periodos de tiempo que conocemos en la Biblia como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero aquí es solo para entender el concepto del cronos. Claro, al entrar en el tema de las dispensaciones, vamos a tener que considerar 4 temas que tienen que ver con la dispensación. El primer punto es que hay un estado del hombre al comienzo de una dispensación, de un periodo de tiempo. Ahora vamos a definir lo que es dispensación. Y las 4 preguntas que se hace el estudioso de la Escritura es: ¿cómo eran las cosas cuando comienza esta dispensación? La segunda es: ¿qué responsabilidad Dios le da al hombre en ese periodo de tiempo? Y muchas de esas cosas son revelaciones puntuales que Dios le da al hombre. Y la cuarta pregunta al hombre en el principio de una dispensación es: ¿cuál es la verdad que Dios puso en las manos del hombre para que administre? Más puntualmente, cuando estudiamos dispensaciones, tenemos que ver cuál es la responsabilidad del hombre. Es decir, Dios tiene que darle al hombre ciertas responsabilidades, y el hombre tiene que ser un fiel mayordomo de lo que Dios le había entregado en sus manos. Y tenemos que saber cuáles son las obligaciones, qué responsabilidades Dios le está dando al hombre. Y por supuesto vamos a darnos cuenta que había cosas que podía hacer y otras que no debía hacer. Ahora lo vamos a ilustrar más detenidamente, pero en este momento la intención es que veamos estos 4 puntos antes de empezar a estudiar las dispensaciones, porque al estudiarlas nos vamos a encontrar las respuestas. Lo tercero que vamos a notar es que el hombre fracasa. Y ese fracaso va a generar estas 2 preguntas, o la respuesta de estas 2 preguntas. ¿Tuvo el hombre éxito o fracasó en cumplir esas responsabilidades? ¿Y de qué manera el hombre obedeció y qué desobedeció? Esas reglas del hogar,
de la administración que se le da. Ahora explicamos por qué está el término hogar enseguida. Y el cuarto punto es el juicio de Dios. Es decir, tenemos que ver que cuando Dios pone algo en las manos del hombre y el hombre fracasa en guardar ese mandamiento de Dios, tiene que seguirle un juicio. Es decir, Dios va a terminar esa dispensación cuando el hombre fracase. Así que vamos a darnos cuenta cuando estudiemos que cada dispensación termina con el fracaso del hombre y con el juicio de Dios. Y aún en una dispensación tan especial como va a ser el reino milenial, también va a terminar con el fracaso del hombre y el juicio de Dios. Y un dispensacionalista, esta frase es importante tener en cuenta, es alguien que cree que Dios dice en su palabra lo que Dios quiere decir y quiere decir lo que dice. Es decir, nosotros no vamos a cambiar lo que dice el texto bíblico en la interpretación, no lo vamos a transformar, lo vamos a interpretar como Dios lo dijo. Y que es la responsabilidad de todo creyente aceptar humildemente lo que Dios dijo. Colocamos Isaías 66, 1 y 2 también para que ustedes ahora lo vean. En estas tres frases que hemos colocado acá, es algo de lo que vamos a ir descubriendo al estudiar dispensaciones. La primera frase que hemos colocado, la primera frase es que en las dispensaciones vamos a ver que siempre se cumple el propósito de Dios de manifestar su gloria, tanto en el mundo natural y en la historia humana, como en esto que estamos tratando de hacer, que es estudiar la Biblia. En segundo lugar, el dispensacionalista está impedido de elegir la forma de interpretar la palabra de Dios, porque se tiene que sujetar a lo que está escrito en ella. Y una sana hermenéutica va a utilizar tanto las dispensaciones como los pactos al estudiar la palabra de Dios. No estamos eligiendo una por sobre otra, sino estamos utilizando todos los elementos de la hermenéutica. Y pactos y dispensaciones están en la hermenéutica. Les voy a dar la secuencia de las dispensaciones para que ya tengan una idea de estas 7 dispensaciones que están en la Escritura. La primera es la de la inocencia y nos va a relatar el tiempo en donde Dios y Adán estaban en el huerto y el hombre tenía una responsabilidad a la cual fracasa y termina la inocencia. La conciencia, que es la segunda dispensación, es donde el hombre tiene que responder ante ciertos actos, sobre todo relacionados con la sangre de un animal, ante los pecados que el hombre empieza a cometer. Lo que Satanás no le avisó a Eva era que iban a conocer el bien y el mal, pero no iban a tener poder para impedir que el mal los controlara. La tercera dispensación, llamada gobierno humano, es donde nos vamos a encontrar después del diluvio con Noé y una responsabilidad de poblar toda la tierra, pero el hombre va a fracasar también allí, terminando en el capítulo 11 con la construcción de la Torre de Babel de parte de la humanidad. Y entonces Dios va a confundir los idiomas y se van a formar las naciones en sus diferentes grupos y países, y en los cuales por lo general cada uno tenía su idioma. A ese periodo llega la promesa, que es el compromiso de Dios con Abraham de formar una descendencia que sea diferente a toda la humanidad que hasta ese momento le había dado la espalda. No nos olvidemos que en el diluvio Dios destruye a la humanidad y solo 8 personas, como nos dice 1 Pedro 3, se salvan en el arca. Noé, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus 4 esposas. Esta promesa hecha a Abraham se repite a Isaac, a Jacob, y de allí están las 12 tribus. Así que esta cuarta dispensación va a terminar recién en Éxodo 19, cuando Dios saque al pueblo de Egipto y en ese momento el pueblo le diga, vamos a hacer todo lo que Dios dijo, y se firma con sangre, porque ante un pacto entre Dios y el hombre, la sangre
era, como dice Hebreos, el fin de ese tema. Es decir, una vez derramada la sangre, el pacto no lo puede invalidar nadie. Y el hombre tuvo que ser disciplinado bajo la ley, al punto que cuando llega el Señor Jesucristo, lo rechazan, lo matan, y se produce los misterios del reino que el Señor relata en Mateo capítulo 13. Y el pueblo de Israel va a quedar sin tierra hasta después del arrebatamiento, cuando Dios vuelva a tratar con Israel y la humanidad. Pero la iglesia es de judíos y gentiles algo nuevo. Por eso se llama dispensación de la gracia o dispensación de la iglesia o período de la iglesia, que empieza en Hechos capítulo 2 con el mensaje de salvación por fe, en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, y va a terminar en el arrebatamiento. Ese es el día de Cristo, donde toda la iglesia, solo la iglesia, va a estar recibiendo sus coronas. En cambio, en el tiempo posterior, en la tierra, se produce el día del Señor, en el cual tiene que aparecer el anticristo, en el cual al finalizar la tribulación va a aparecer el tema del milenio, Satanás atado, los demonios todos al lago de fuego y azufre. Son temas que ya hemos visto en otros gráficos, pero ahora solamente es un bosquejo general. En este gráfico, donde vamos a estar viendo el tema de las dispensaciones en forma visual completa, arrancamos colocando la eternidad pasada y la eternidad futura, como hicimos en la línea de tiempo de la eternidad, para entender el tiempo cronos. En ese tiempo cronos, lo que vamos a ver es que nuestra primera dispensación de la inocencia está en Génesis hasta el capítulo 3, desde que el hombre es colocado en el huerto hasta que peca. La segunda dispensación, llamada de la conciencia, lo vamos a ver en Génesis 4 al 8, donde el diluvio destruye a toda esa gente que no se quiso amoldar o respetar las normas que Dios tenía. La tercera dispensación, llamada gobierno humano, es la que empieza en Génesis del 9 al 11, donde se le pide a Abraham, de la descendencia de Noé, de la línea de Sem, que sea el que va a venir después en la promesa. Este gobierno humano, en donde Noé era el responsable de poblar la tierra, es desobedecido en el capítulo 11 por la descendencia de Nimrod. Nimrod y Semiramis son los personajes que la historia nos dice en el libro de Hislop, las dos Babilonias, formó esta religión que se opuso a Dios, que colocó a Nimrod como cabeza y líder, y después de su muerte su mujer, Semiramis, empezó a exigir la adoración. Y la vamos a encontrar en todas las mujeres de la historia, con diferentes nombres, saliendo desde allí, desde Babel. Como dijimos recién, la cuarta dispensación de la promesa va a ser de la descendencia de Sem, puntualmente Abraham, y la vamos a tener de Génesis 12 hasta Éxodo 19, que implica un periodo de cerca de 430 años, donde Israel terminó cautivo en Egipto y desde allí Dios los redime, teniendo la historia del llamamiento de Moisés en el libro de Éxodo. La quinta dispensación es la ley, que va a arrancar en Éxodo 19 y va a terminar en Hechos 1, porque en el capítulo 2 va a empezar la sexta dispensación, la de la gracia. Y eso es el periodo actual. Va desde Hechos 2 hasta Apocalipsis 5, porque en Apocalipsis 4 y 5 hay una visión de lo que ocurre en el cielo inmediatamente después de que el periodo de la iglesia ha terminado. Y finalmente tenemos un periodo de juicio que es la tribulación, que consta de 7 años, pero la iglesia ya no está en la tierra, y luego esa historia de la tribulación la podemos encontrar en los capítulos 6 al 18 de Apocalipsis. Hay que cuidarse de que no tomemos a las personas que son decapitadas y están en el capítulo 7 y 14, ahí del libro de Apocalipsis, que están debajo del altar, y dice que ellos han emblanquecido
¿sí?, sus ropas con la sangre del Cordero. La sangre del Señor Jesucristo siempre salva. Y esto no es solo para la iglesia, también es para los santos del Antiguo Testamento y también es para los que se salven en la tribulación. Entonces, por favor, no confundir Apocalipsis 7 con la iglesia. Finalmente, la séptima dispensación llamada milenio y finalmente después, por supuesto, en Apocalipsis 20 al 22 vamos a encontrar este periodo con la eternidad futura. Cielos nuevos, tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así que tendríamos que pasar a definir dispensación. Básicamente, una dispensación u oikonomía significa primariamente el gobierno de una familia, la administración que se hace en una familia o cómo se gobiernan los asuntos de una familia. Viene de oikos, que tiene que ver con una casa, y nomos, con las leyes que rigen esa casa. Por lo tanto, la definición de oikonomía sería que es el gobierno o administración de la propiedad de otros. Y por eso se usa el sustantivo mayordomía en Lucas 16, de aquel mayordomo infiel. ¿Recuerdan la historia? Bueno, él era mayordomo. Se le avisa al amo que estaba utilizando mal los bienes y automáticamente le dice: da cuenta de tu mayordomía porque no podrás ser más mayordomo. Fuera de ese pasaje, se usa solo en las epístolas de Pablo. Y Pablo lo aplica de tres maneras y las tenemos que entender claramente. La primera es que es la responsabilidad que le es encomendada, en el caso de él, de predicar el Evangelio. Y en 1 Corintios 9:17 se utiliza la palabra traducida: la comisión me ha sido encomendada. Sin embargo, es la dispensación, ¿sí? Pero es evidente que él tenía que administrar una serie de informaciones, de revelaciones que el Señor Jesucristo le va a dar después de su conversión en Hechos 9 para predicar a los gentiles. En segundo lugar, Pablo va a utilizar esta palabra en Colosenses 1:25 diciendo que había una administración que le había sido encomendada, y la definición sería que es la administración que le fue entregada para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, siendo este anuncio efectuado por Pablo por medio de la revelación que Dios le da en este periodo de tiempo en el cual estas verdades se tienen que relacionar con la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es decir, lo que no habían hecho los apóstoles, lo que no hizo el Señor Jesucristo, lo que no hizo Juan el Bautista, de presentar un evangelio que es por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, lo van a hacer los apóstoles después de Pentecostés, y en especial Pablo a los gentiles. Para eso hay que leer Gálatas 1 y 2. Igualmente en Efesios 3:2, él dice que esta administración le fue dada desde la gracia de Dios con respecto al mismo misterio, que es presentar la muerte, sepultura y resurrección de las personas judías o gentiles en Jesucristo, en la obra perfecta de Jesucristo. Es decir, judíos y gentiles, al creer que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, este misterio que no había sido dado a conocer antes, dice en Efesios 2, 20 al 22, bueno, ahora era revelado por los apóstoles y profetas de la iglesia, no los del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, en Efesios 1:10 y en Efesios 3:9 se utiliza de la disposición o administración de Dios, por la cual en el cumplimiento de los tiempos o las eras, Dios va a reunir todas las cosas de los cielos y de la tierra en Cristo. Así que estos textos con Efesios 3:9, en donde algunos manuscritos tienen koinonía, comunión, en lugar de oikonomía, dispensación, nos van a ayudar a ver que Dios tiene un proceso en medio del cual le muestra la voluntad suya a Pablo, y Pablo tiene que cumplir esa tarea. En 1 Timoteo 1:4 también van a encontrar la palabra oikonomía, que puede significar una administración
en el sentido como lo vimos al principio, o también una dispensación en el sentido de lo que estamos viendo en C, que es el cumplimiento de los tiempos o eras en las cuales Dios va a terminar haciendo su voluntad, reunir las cosas de los cielos y de la tierra en Cristo. Ahora, hay una lectura que es oikodomía, que es edificación, que no está en los manuscritos más antiguos. Por eso, oikonomía es la palabra ideal de 1 Timoteo 1:4. Ahora ya nos vamos acercando a las definiciones más claras, así que no decimos que una dispensación sea un periodo de tiempo o una época, sino que es un modo de tratar, una disposición o una administración de los asuntos, porque oikonomos viene de la idea de mayordomo y oikonomeo es el que es mayordomo y administra. Entonces, no obstante, es cierto que las diversas épocas del pasado nos muestran diversos modos de gobierno de Dios y quedan marcadas por el modo en que Dios trata con el hombre en los diferentes tiempos que vimos. Una cosa es la inocencia, en donde el hombre no había tenido contacto con la oportunidad de desobedecer a Dios, es decir, era un santo pasivo, porque todavía la prueba no había estado en su vida. No había nada malo en Adán para que codiciara el desobedecer a Dios. Sin embargo, Satanás engañó a Eva, Eva le compartió del fruto y Adán decidió hacerlo. Pero recuerden, Dios los había creado sin ninguna inclinación al mal. En cambio, Santiago 1 nos dice que nosotros, los que estamos en Adán, somos desde nuestra concupiscencia seducidos, atraídos para pecar. Nosotros somos creyentes, hemos sido liberados de la pena del pecado y un día de la presencia del pecado, pero a pesar de ser salvos, siempre Satanás aprovecha una prueba de Dios para transformarla en una tentación. Así que estas definiciones todavía no son completas. Quiero que vayamos de a poquito. Nos quedan algunas diapositivas más para poder definir claramente una dispensación. Ahora tenemos una definición de Scofield, de la Biblia anotada por Scofield. Es un período de tiempo durante el cual se prueba al hombre con respecto a la obediencia a una revelación específica de la voluntad de Dios. Acá vemos, es el tiempo que dura ese plan que Dios tiene, que le revela a una persona, a un hombre en este caso, en el cual el hombre, si obedece, se prolonga ese periodo y si desobedece, termina con un juicio. Cuando hay una persona en autoridad, significa que esa persona está haciendo un arreglo o un plan que va a mostrarle a otra persona. Y cuando se refiere a la persona que está bajo autoridad, se refiere a que es un mayordomo, que es un administrador de aquello que la persona en autoridad le está pidiendo que haga. ¿Se entiende esta definición? Vamos a ver otra. Por ejemplo, el teólogo Lewis Sperry Chafer dice, una dispensación puede definirse como una etapa en la revelación progresiva de Dios. Fíjense esta frase, revelación progresiva, es una parte de la hermenéutica, entender este aspecto de lo que Dios va revelando en la Biblia. Y constituye una administración o regla de vida distinta a la anterior, obviamente. Entonces, revelación progresiva. Recuerden esta frase. Todos los estudiosos de la Biblia reconocen que nosotros no sabemos qué pasó con Enoc en el capítulo 5, leyendo solo el Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos a Judas entendemos otro aspecto de lo que pasó. Nosotros no entendemos que Abraham salió, en Génesis 12, a una ciudad eterna. Solo entendemos por Génesis 12 que fue a la tierra que Dios le iba a mostrar. Sin embargo, Hebreos 11 nos aclara
que él buscaba la ciudad que está por venir, cuyo fundamento es Dios. Eso es revelación progresiva. Mismo cuando uno mira el tema de las personas muertas en el Antiguo Testamento, uno no alcanza a entender lo que el Señor Jesucristo en Lucas 16 nos muestra con la historia del rico y Lázaro. Que el Hades tenía dos partes. El Hades propiamente dicho, donde estaban los impíos, y el seno de Abraham. Estos temas se conocen como revelación progresiva porque cuando uno va a la época del Antiguo Testamento no encuentra esa información, pero el Señor Jesucristo lo muestra. Inclusive, cuando el Señor Jesucristo es confrontado por los fariseos y los saduceos, con respecto a un hombre que había tenido 7 hijos y el primero se casó con una mujer y como la ley del levirato exigía que si no tenía hijo, el primogénito, el siguiente hijo levantara descendencia para que se quede con el 50% de la herencia en lugar del hijo primogénito que había muerto, le presentan al Señor, tuvo 7 maridos. ¿De quién va a ser en la resurrección? Y uno ya hasta se imagina la risa de los saduceos diciendo, ¿qué va a decir este? Y el Señor le dice, erráis, porque ignoráis el poder de Dios y las Escrituras. Y entonces le dice, ¿ustedes no leyeron en Éxodo cuando se le aparece el Señor desde la zarza a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y el Señor establece un principio que nosotros no nos hubiéramos dado cuenta. Yo soy, dice, porque para Dios no hay ninguno muerto. Si no, tendría que haber dicho, yo era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Claro, si Moisés está prácticamente 400 años después de Abraham. ¿Se dan cuenta ustedes lo que es revelación progresiva en la Escritura? Bueno, eso vamos a estudiarlo, porque ese es un elemento importante cuando uno establece las doctrinas bíblicas. También hay una definición interesante, es un vocablo de uso teológico que se aplica a una economía divina. Oikonomía, economía, ¿sí? Oikonomos, la ley de un hogar, de una casa, la administración. Y esto aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, pero solo una vez, con la connotación temporal que ya la vimos en Lucas 16. Y podemos agregar una definición, es un sistema establecido por Dios para regular la obediencia de los seres humanos, para con Él, en cuestiones de lo que sería llamado religión y moralidad. Esta es una definición de un diccionario. Así que es un periodo particular a lo largo de la historia de la salvación, es decir, las dispensaciones van a aparecer a lo largo de la historia de la salvación en nuestras Biblias, de Génesis a Apocalipsis. Dentro de las definiciones tenemos que ubicar que el dispensacionalismo se deriva por interpretar literal o normalmente la Biblia. Uno no puede dejar pasar estos periodos de tiempo y es parte de la hermenéutica. El segundo principio que podemos sacar es que esta revelación progresiva, es decir, el hecho reconocido por todos los estudiantes de la Escritura, entienden que la revelación es dada por etapas. Así que, primero que nada, dispensación se deriva de interpretar literalmente la Biblia. Y vemos que Dios trató con Adán de una manera, con la descendencia después del pecado de Adán de otra manera, con Noé de otra manera, con Abraham de otra manera, porque con Abraham dedica a formar una nación para bendecir a la descendencia de Abraham y por medio de esa descendencia, de esa simiente que nos dice de Gálatas, Pablo, eso va a bendecir también a los gentiles. Pero en la iglesia, ni judío ni gentil es importante, porque forma parte de la iglesia. En tercer lugar, todos los expositores de la Biblia tienen que reconocer que la revelación posterior, de esto que llamamos revelación progresiva, en cierto grado sustituye a la revelación primaria, porque viene una información nueva que trae un cambio en las reglas de vida,
en las cuales pueden cambiarse o modificarse y aún añadirse nuevos requisitos. Fíjense que a Abraham se le prometen 7 cosas en la dispensación de la promesa, y en cambio a Noé se le dan otras responsabilidades, básicamente poblar la tierra, y la humanidad desobedece. Y antes del diluvio, la responsabilidad de la obediencia a la conciencia y llevar un sacrificio, y desde Caín en adelante eso no sucede. Y llega a capítulo 6 con que la maldad era tanta que Dios dice, bueno, vamos a destruir a la humanidad. Fíjense cómo cambian las dispensaciones durante los tiempos. Por ejemplo, pensando en la ley y pensando en la gracia. Dios le ordena a Moisés que había que matar a ese hombre que estaba cortando leña un sábado en Números 15. Pero hoy ninguno hoy aplicaría ese mandamiento, porque ya no vivimos en esa dispensación. Algunos que predican que hay que guardar la ley, ignoran que son 613 mandamientos y que son mandamientos con juicios. Por ejemplo, la ley exigía llevar un sacrificio de sangre ante cada pecado, ya sea pecado de omisión o por comisión. Fíjense Levítico 4 al 6. Además, la ley permitía más de una esposa si tenías el dinero suficiente. ¿Se dan cuenta ustedes que la ley tenía pautas que hoy nadie acepta? Hoy, por ejemplo, la gente dice, no se puede divorciar a alguien. Y sin embargo, Deuteronomio 24 es clarísimo que la ley permitía el divorcio. Y la mujer, una vez que se divorciaba, aún estando su marido vivo, podía casarse con otro, con quien quisiera. Es más, la regla era que ese marido podía volver a esa mujer antes que se casara con otro. Pero si se llegaba a casar con otro, nunca más podía casarse con ella. Terrible. Porque Dios tenía un pueblo que tenía que tener normas diferentes. También la ley exigía, por ejemplo, el apedreamiento por rebeldía. Si alguien tenía un hijo rebelde, contumaz, tenía que apedrearlo. Y también si había casos de inmoralidad, que alguien se casaba y la persona no era virgen, entonces podía ser apedreada. Entonces, estas cosas muestran que la revelación progresiva saca al hombre de esas situaciones y los pone en otra. Aquí en este cuadro, si ustedes después imprimen el PDF que les envié, van a ver las dispensaciones, cómo van teniendo al fin de cada una un juicio. Y eso nos va a ayudar a comprender mejor las 3 cosas que había en una dispensación. Recuerden que cuando ustedes ven una dispensación, van a encontrar 3 aspectos fundamentales. Una responsabilidad que Dios le da al hombre. El momento del fallo donde el hombre termina desobedeciendo a Dios y el juicio con que Dios termina esa etapa y arranca con otra. Esto es algo que sale de las Escrituras. No es verdad cuando dicen en una forma, a veces hasta creo que descuidada, no sé si por ignorancia o por... No querría decir que porque lo hacen de mala intención, pero muchos creen que Darby inventó las dispensaciones. Esto sale de la Biblia sola. Darby organizó todo este estudio, pero esto siempre existió. Es como hablar del Espíritu Santo, sus funciones en diferentes etapas, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. La Biblia nos da esta información y juzguen ustedes, leyendo estos temas, si están o no están en la Biblia, si están equivocados o no. Muy bien, terminando vamos a resumir el tema para esto que ustedes tendrán que seguir estudiando, pero que esto es un resumen. En primer lugar, el considerar las dispensaciones cuando estudiamos las Escrituras nos va a permitir acercarnos a una sana exégesis y la seguridad que vamos a tener de no confundir las cosas que Dios le dijo a los judíos, que le dijo a los gentiles o que le dice a la iglesia. Esto es el primer aspecto que me parece que tenemos que resaltar.
judíos, gentiles e iglesia, 1 Corintios 10:32, son tres etnias, entre comillas, diferentes. En segundo lugar, el conocer las dispensaciones y utilizarlas cuando vamos a leer la Biblia, saber de qué lado a qué lado estamos leyendo y en qué dispensación estamos, genera armonía y coincidencia de los pasajes bíblicos que a veces pareciera que tienen algún mensaje contradictorio. Hay personas que toman el capítulo 7 del libro a los Romanos y dicen no existe la posibilidad del divorcio. Pero yo voy a Deuteronomio 24 y lo encuentro ordenado por Dios. Por ahí alguno trata de utilizar un jueguito de palabras. Dice, no, pero Jesús dijo que Moisés les permitió. Por favor, lean bien Deuteronomio. Moisés no lo permitió. Dios lo ordenó. Y en tercer lugar, o en tercer aspecto de este resumen, fíjense que los pasajes aparentemente contradictorios tienen armonía cuando estudiamos dispensaciones. ¿Por qué? Porque muchos creen en la pérdida de salvación, toman pasajes de diferentes lugares. Otros tienen confusiones entre el evangelio que tenía la buena noticia que había para los judíos y la de los gentiles del Antiguo Testamento, con el evangelio de los apóstoles después de Pentecostés, y creen que hay uno solo. No, evangelio es una palabra que quiere decir buena noticia, pero los aspectos de la buena noticia para los judíos y gentiles no es la misma que hoy para la iglesia, porque los judíos van a ser bendecidos como judíos, los gentiles a través de los judíos, y esas son las profecías de un lado al otro del Antiguo Testamento, pero a la iglesia la bendición es por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el mensaje después de Pentecostés. Y también esto genera confusiones en la escatología, porque si nosotros no diferenciamos judíos, gentiles e iglesia de Dios, el plan de Dios de tener un milenio, el plan de Dios de que la iglesia sea arrebatada, bueno, todo eso ¿saben qué genera? Que pensemos que todo es una sola cosa y entonces usamos Mateo 24 para decir que la salvación se pierde, para decir que el que persevera va a ser salvo, y si no persevera entonces no va a ser salvo, y tantas cosas. Lo mismo la neumatología. No hay en pasajes en el Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo vaya a ser morada en las personas. Tomaba a alguien, hacía una tarea y lo dejaba el Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento, cada persona que recibía a Cristo es hecho morada, recibe las arras del Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. Lo mismo pasa en la eclesiología. Yo no puedo gobernar la iglesia y enseñar las ordenanzas cuando tengo que tomar la ley mosaica, porque no tiene sentido. La ley mosaica, la gente no participaba de la cena del Señor. La cena del Señor es instituida para el Nuevo Testamento. Y el ministerio en el Nuevo Testamento consta de algunas características que no tenía el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la responsabilidad del sacerdocio era solo de la tribu de Leví, pero en la iglesia todos somos un reino de sacerdotes. Y hay más cosas, pero aquí terminamos. Que el Señor les bendiga, que este tiempo de pandemia lo estén pasando con confianza en el Señor, con la seguridad de que Él tiene el control del universo, controla nuestras vidas. Dentro de estos tiempos han partido con el Señor algunos pastores y estaba dentro del plan soberano de Dios. Y será para que se levanten otros y tomen su lugar, para que otros se formen mejor con la Escritura, para hacer de gran calidad a los creyentes que vayan conociendo en este tiempo el plan de salvación y reciban a Cristo como Salvador. Que el Señor les bendiga.